Hola, 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 buen día, Alba, ¿cómo estás? buen día. Quería entrar enseguida porque así conversábamos mucho. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, muy bien. Mira, te voy a presentar rápidamente porque después el Ujú. espacio es tuyo. Yo te cuento que Ah, estoy en Río Negro, Patagonia, Argentina, en General Roca. Y bueno, a la gente que no sabe, te voy a leer tu nombre, después vos por ahí me vas a corregir si lo digo bien o no, ¿no? Imam Marwan Sarwan, teólogo islámico, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía de Argentina. Y sí, antes de así es. darte la palabra, mi espacio es un espacio sistémico, entramos todos, todos los que buscamos la paz, el amor, y este año viajé para adentro y los descubrí. Y estoy feliz de que seas el invitado para cerrar estos encuentros. Así que bienvenidos tus sistemas, toda tu comunidad y la mía propia a este espacio. No, muchísimas gracias, Alba. Y como vos dijiste que ese espacio es para todos que están en la búsqueda de paz. Y no creo que es una casualidad o coincidencia que justo nosotros nos juntamos, porque nuestra comunidad y el Islam también es un camino para todos. Islam literalmente significa paz en árabe. Entonces, decir que es un camino para todos aquellos que están en la búsqueda de la paz interna o para lograr la paz en sus ámbitos familiares, en la sociedad, encontrar la paz con uno mismo, ¿sí? Y eso por eso también incluso el lema de nuestra comunidad que yo represento aquí en Argentina, que es la comunidad musulmana Ahmadiyya, que se fundó en 1889 en India por el Mesías prometido, su santidad Mirza Ghulam Ahmad. Nuestro lema es justo amor para todos, odio para nadie. Es decir, que tratamos de transmitir, emitir las enseñanzas pacíficas, los valores, las virtudes hacia toda la población. Y el Islam se fundó con el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en el siglo VI. Es decir, que es una religión que vino casi 6 siglos después del profeta Jesús, la paz sea con él. Y también creo que no es casualidad que justo hoy, 24 de diciembre, tenemos ese espacio, ¿sí? Porque en el Islam nosotros también reconocemos, honramos, veneramos al profeta Jesús, la paz sea con él. Pero eso dejo para más tarde, quizás primero hablando de la paz, ¿no? En el Islam. Y el Islam, como ya dije, que el significado literal ya es que Islam toma como su responsabilidad ayudar a cada individuo, en primer lugar, porque Islam enseña que hay dos propósitos principales para que cada humano deba cumplir en su vida. Y esos dos propósitos principales de nuestra vida son, en primer lugar, encontrar la unión, el lazo de paz, de armonía con tu creador, ¿sí? Nosotros ahora en Islam nos referimos a Dios como Allah, con su nombre personal Allah. Pero lo que es importante acá aclarar que para nosotros Allah no es solamente Dios de los musulmanes, sino que nosotros lo consideramos Dios de toda la humanidad. Ahora es el mismo Dios que también los judíos adoran como Yahweh y Jehová, los cristianos como Padre, Señor, ¿sí? Y para nosotros es el mismo Ser Supremo, que es Dios de toda la humanidad y Él ama a toda su creación. Entonces, la primera responsabilidad del humano para cumplir el propósito de su vida es lograr ese lazo con Dios, con su creador. ¿Y por qué es tan importante? Es tan importante en ese sentido que Dios aclara en el Corán que Él es la fuente de paz. Y nos explica en el Corán, y vos también lo dijiste muy breve, resumido, que vos también aprovechaste ese año para encontrar la paz interna, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Y eso es también lo que nos resume o nos enseña el Sagrado Corán. Y dice que el humano, y dice que eso es común entre todos los humanos que constantemente están en la búsqueda
de paz, de felicidad, de tranquilidad, de alegría. Y dice que, pero los humanos algunas veces, desviados por sus propios intereses, por su propio ego, empiezan a buscar otros caminos para lograr tal propósito. Y dice que algunas veces ellos enfocan tanto y consideran que la única forma de ser feliz es, por ejemplo, a través del materialismo. Dice que constantemente el Corán dice que hay una competencia de aumentar tu riqueza, ¿sí? Dinero, ¿sí? Constantemente una lucha, ¿quién tiene más? Y dice también el Corán que otra forma de los humanos para, si en ese sentido, hacerse feliz, hacerse sentir mejor, es a través de cumplir sus deseos sexuales. Y piensan que satisfacer sus deseos sexuales le dará una felicidad eterna o una felicidad completa. Y dice que así el humano empieza a buscar varios caminos. Y al final Dios resume en el capítulo 3 y dice que esos son todos caminos o formas que te dan solamente una felicidad, pero temporal. Es decir, sea ahora el materialismo, el consumismo, tus deseos sexuales, lo que sea, todos esos asuntos te dan pero la felicidad, la alegría por un momento. Y luego el humano de nuevo se queda con un vacío en su corazón, en su alma, y necesita de nuevo algo, ¿sí? Y así pasa toda su vida. Y Dios dice al final, resumiendo, cerrando ese versículo, esa temática, y dice que la forma para lograr y llenar ese vacío en tu corazón, en tu alma, es a través de comunicarte con Dios, porque Él es la fuente de paz. Recordar a Dios, alabarlo, ¿sí? Adorarlo, ¿sí? Esa es la forma que te llena con una paz en tu corazón, que te llena con felicidad, ¿sí? Con alegría. Y luego, ya hoy viene en la segunda parte, que el Islam no enseña ahora solamente que vos te quedes con esa luz, con esa iluminación, con esa paz, con esa felicidad, sino que el Islam enseña luego es también tu responsabilidad compartir esa iluminación con tu entorno, con tus queridos, con la sociedad, ¿sí? Entonces, el camino que el Islam propone es, de ese lado, recibir la luz por Dios, el amor, la paz, y de esa mano transmitirlo, emitirlo a los demás, ¿sí? Y por eso en Islam es tan importante también tu relación hacia la creación de Dios. Y no te sirve ahora, por eso, por ejemplo, el Islam prohíbe en ese sentido la vida monástica y no permite que un musulmán se vaya a las montañas, al bosque y viva allá toda su vida y como aislarse, claro. Claro, aislados, pero en una forma permanente, ¿no? Obviamente, retiros espirituales por un tiempo Sí, fijo. sí, 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 sí. Pero lo que quiero decir, Alba, es que lo que Islam no permite es ahora cortar, por ejemplo, tus relaciones familiares, sociales, tu relación con la sociedad y irte para solamente para que vos personalmente puedas encontrar la felicidad o la unión con tu creador. El Islam enseña que la forma de amar a Dios y esa expresión es a través de amar a su creación, ¿sí? Y eso es irrelevante ahora de la raíz, de la etnia o de la religión de la persona. Por eso es un ejemplo muy simple. Si vos amás a un artista, entonces vas a apreciar, honrar toda su arte, ¿sí? Y lo mismo es, si una persona ama a Dios, ¿sí? Que es el artista de ese mundo, de ese universo, entonces hay que apreciar, amar a toda su arte, sean humanos, animales, en general, cualquier forma de su creación, cualquier expresión de su creación. Y esa es la responsabilidad. Por eso, sí, basta. Oíme, por eso me encanta que estemos acá, porque los dos, o tu comunidad y la mía, integran a todos y vemos el alma de las personas. Quiero hacerte dos preguntas. Me encanta escucharte, pero quiero hacerte dos preguntas. Porque no sé más. Quiero que me hables un poquitito de tu camino, de quién sos. Hablas muy bien español. Muy bien, felicitaciones. Quiero que me cuentes un poquito sobre tu historia y después cuáles son los mitos del Islam. Porque este espacio también es
para que vos puedas, me encanta que hablas de vos, que tenés el vos argentino, quiero que vos nos cuentes los mitos. Dale. Sí, primero, para mí eso ya es un gran logro que me entiendas y que estás contenta con mi español, porque eso para mí fue un gran Hablas desafío, Alba. muy bien español. Yo soy profesora de letras, hablas muy bien, así que No, me alegro, gracias, Alba. Eso ya para mí fue de tu parte el regalo para la Navidad y el Año Nuevo. No, porque para mí, Alba, no sabes, no puedes imaginártelo, pero para mí fue eso un gran desafío, porque yo soy alemán. Yo nací en Alemania, y ahora seguramente algunos van a pensar por los rasgos exteriores. No tengo los típicos rasgos de un alemán, ni los ojos azules, ni la piel blanca. Eso es debido a que mis padres vienen de Pakistán. Ellos vinieron de Pakistán, se emigraron de Pakistán a Alemania, y eso fue también por razones de persecución religiosa en Pakistán, y por eso se emigraron a Alemania. Y yo y todos mis hermanos, nosotros nacimos en Alemania, entonces nosotros nos consideramos obviamente alemanes, y hablo también el idioma de mis padres, que es urdu, que en la casa siempre hablábamos urdu porque mis padres querían también transmitir su cultura, su idioma, ¿sí? Pero como que yo me identifico obviamente como alemán porque toda mi vida viví, nací, fui criado allá en Alemania. Y ¿en luego qué lugar de después, Alemania? ¿En qué lugar de Alemania naciste? cerca de Frankfurt, hay una ciudad chiquita que se llama Friedberg, y está cerca de Frankfurt. Y ahí yo fui criado y pasé toda mi vida hasta que tuviera 20 años, y después de terminar la secundaria, yo gracias a Dios tuve una beca de teología en Londres. Y eso para mí fue el momento que allá en inglés también se dice American Dream, ¿no? Ese es como que tu sueño para tu vida, ¿no? Para completar. Y eso fue justo que yo salí de la secundaria y tuve también ese sueño de ir ahora a una gran ciudad y descubrir el mundo e empezar una nueva etapa de la vida. Y eso para mí cumplí cuando yo luego empecé a estudiar teología en Londres, ¿no? Una gran ciudad, y fue para mí una nueva etapa de la vida, ¿sí? Y ahí empecé yo mi carrera como teólogo islámico. Y ese curso tardó 7 años, y luego, después de graduarme, yo trabajé un tiempo, casi sí, en un poco más de un mes en Ghana, que es un país en África, como teólogo, como misionero, y eso más que nada fue una experiencia, para mí el propósito era también conocer a otra gente, sus culturas, sus tradiciones, y también cómo vive la gente en los países del tercer mundo, ¿sí? Y eso es que realmente me marcó mucho mi vida, mi espiritualidad, y es una experiencia que me llenó realmente con paz, porque era gente, ver los que quizás no tienen la electricidad, no tenían agua, no tenían las mismas comodidades como nosotros lo conocemos, incluso aquí en Argentina, ¿sí? Pero, y eso es algo lo que realmente me tocó, que tenían casi siempre una sonrisa sobre su cara, ¿sí? Y eso es que me impactó. No tenían celulares ni wifi, pero siempre te saludaban con una sonrisa, con felicidad, con alegría, porque tenían esa paz en su interno, en su alma, con ellos mismos, ¿sí? Y entonces en ese sentido pasé será como era un mes, 2 meses, pero me ayudó mucho. Luego volví a Inglaterra y trabajé por 6, 7 meses allá como teólogo, y después de eso ya me enviaron a Argentina como teólogo, entonces llegué aquí en el año 2017, entonces recién cumplí 3 años de la Muy llegada aquí bien. a Argentina. Y eso es como que, obviamente, yo antes de llegar aquí no hablaba español, entonces al principio solamente me manejé con Google Traductor, con inglés, y no fue un gran desafío al principio, ¿no? Pero no, estoy en ese sentido muy contento ahora después de 3 años ya llegar a ese punto de comunicarme y expresarme. Y bueno, me alegro mucho. ¿En qué ciudad estás ahora? ¿En qué ciudad estás? Yo vivo aquí en Capital, en Buenos Aires. Ajá, en Buenos Aires.
Oíme, a ver, ¿cómo se dice tu nombre? ¿Marwan? Sí, Marwan. Marwan. Marwan, contame cuáles son los mitos del Islam. Sí, creo que el primer mito, lamentablemente, o los mitos, los principales son siempre la vinculación del Islam con terrorismo, con los actos violentos, ¿sí? Porque lamentablemente lo que pasa en el Occidente es que cuando a nosotros nos enteran noticias sobre el Islam, sobre el mundo musulmán, son siempre las noticias que se venden en líneas rojas, ¿sí? Que en los títulos rojos, y eso es siempre violencia, terrorismo. Y ahora lo que duele a un musulmán es que, como ya dije, que tu religión literalmente significa paz, ¿sí? Entonces la religión ya con su nombre rechaza, condena toda la forma de violencia, de terrorismo. Y por otro lado, incluso las personas que hacen esos actos terribles, bárbaros, es una minoría, es menos de 1% del mundo musulmán, ¿sí? Pero ellos hacen tanto ruido que capturan toda la atención de los medios de comunicación en el occidente. Y ahora si incluso el 99% de otro lado rechaza, condena, trabaja, esfuerza para transmitir las enseñanzas pacíficas del Islam, todavía no hemos llegado en hacer el mismo ruido en el occidente, ¿sí? Por eso incluso en Argentina, lamentablemente muchas personas y esos son especialmente las personas que no tienen ningún contacto directo con un musulmán, ¿sí? Hablo de las personas que sacan toda su información o su opinión sobre el Islam por una tercera fuente, es decir, por los medios de comunicación. Y sí, ellos se quedan luego con esas dudas, porque lo que pasa es en el mundo musulmán o con esas noticias, que no se separa ahora cuáles son las enseñanzas del Islam y o si los actos de estas personas son inspirados o son condenados por las enseñanzas del Islam. Te doy un ejemplo muy simple, Alba, que por ejemplo, aquí en Argentina, en Latinoamérica, la gran mayoría de la población son cristianos, ¿sí? Ahora, no sería justo de mi parte ahora basar la opinión sobre el cristianismo en lo que hacen sus seguidores, sus fieles, o lo que ellos afirman, ¿sí? Si yo ahora agarro a algunas personas de la sociedad, los delincuentes o cualquier persona que está viviendo o expresa violencia, y él es de origen cristiano, no es justo de mi parte ahora echar toda la culpa a la Biblia, al profeta Jesús, la paz y a la religión cristianismo, ¿sí? Porque él es su acto personal, ¿sí? Su acto Claro. individual. Si él pega a su esposa o trata mal a sus hijos o roba, él no es inspirado por las enseñanzas cristianas. Él no lo Entiendo. hace porque él lo leyó en la Biblia, ¿sí? Él lo hace Entiendo. porque sus propios defectos, deficiencia y por su propia malicia, ¿sí? Y lo mismo es lo que pasa con el Islam, ¿sí? Esas personas, por ejemplo, con la violencia, no lo hacen que ellos son inspirados por las enseñanzas del Sagrado Corán, Entiendo. sino que es por sus propios intereses, es solamente un conflicto geopolítico. Por eso, si uno analiza esa situación con la violencia y con el terrorismo en el Medio Oriente, en esos países, la gran mayoría de las víctimas son los propios musulmanes. Entonces, si uno piensa, Claro. pero es lamentablemente que en el occidente nos llegan siempre las noticias cuando ellos matan esos individuos o grupos a no musulmanes, y eso es que siempre se vende Entiendo. en líneas rojas, ¿no? Pero cuando ellos en Entiendo. la vida ordinaria matan cada semana en gran cantidad a otros musulmanes, y eso no nos llega. Entonces su gran mayoría de sus víctimas son los propios musulmanes, ¿sí? Y eso es lamentablemente que la gente como que se confunde, porque el Islam enseña, y eso es justo lo que también el tema de ese espacio, la paz, el respeto hacia los demás, la dignidad de la vida humana, y en eso dice el Sagrado Corán, en el capítulo 5, que quien mata a una sola vida es como si hubiera matado a toda la humanidad, ¿sí? Y quien salva a una sola vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y esa es la importancia de la dignidad, del respeto, de la veneración de la vida humana. Y eso ahora irrelevante de su religión, de su creencia y de su etnia. Entonces, en eso Qué creo lindo, que qué hermoso lo que decís. Que es un mensaje esperanzador. Oíme, Mardan,
y la mujer, pues yo sé que vos tenés esposa, porque me parece haber escuchado, o vivís en familia, ¿no es cierto? Aquí, Sí, puede sí, ser. exactamente, exactamente así es. Yo te he escuchado en otros vivos. ¿Qué rol cumple la mujer en la comunidad musulmana? Es un tema que yo te pregunto esto porque quiero justamente desmitificar muchas cosas. Así que háblame de la mujer, yo sé que vos tenés esposa. Sí, sí, yo estoy casado también hace poco más de 3 años, incluso tenemos un hijo, un porteñito, un argentino, y no, y sí, y creo que como vos dijiste también es un tema que llama mucho la atención y causa también mucha confusión, muchos estereotipos sobre el Islam, ¿no? Que la mujer sea oprimida, maltratada, ¿sí? Y en eso, para solamente entender lo que el Islam enseña, y en eso también viene ahora un poco una diferencia a quizás otras religiones que nosotros conocemos aquí en Occidente. El Islam enseña que la mujer no fue creada de la costilla del hombre, o ni es una imagen del hombre, sino que el Islam enseña que Dios creó la humanidad de los primeros seres humanos y dice que no tenía ningún género, porque nosotros creemos en la evolución, también incluso en la evolución física en el Islam. Obviamente no creemos ahora en la teoría de Darwin, pero eso voy a dejar, pero creemos que los primeros humanos, Dios dice que no tienen ningún género. Y luego dice que en la última etapa, con los Homo sapiens, Dios dividió los humanos en dos géneros, los varones y las mujeres. Pero resume esa temática y dice que las dos proceden del mismo género, del mismo ser humano, ¿sí? Y dice que ni es el varón mejor ni menor, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Porque tienen la misma base, la misma raíz, ¿sí? Luego el Islam enseña que el criterio para lograr la salvación no depende de tu color de tu piel ni de tu género. Dice que esto depende solamente de tus obras, de tu vida práctica. Por eso dice que sea hombre o sea mujer, cualquier persona que hace buenas obras y cree en Dios, él logrará la salvación, ¿sí? Por eso en el Islam nosotros no tenemos ninguna jerarquía. Islam es una religión horizontal, ¿sí? Por eso no tenemos un concepto de comunicarse con Dios, de recibir sus bendiciones a través de un hombre o a través de una persona, porque el Islam Ajá. enseña, si nosotros salimos todos de la misma raíz, ¿sí? Del mismo ser, y somos todos iguales, entonces cada humano tiene la misma capacidad, la misma potencial para comunicarse, para recibir las bendiciones de Dios y también para pedirle su perdón, su misericordia, su amor. Por eso en el Islam, como un ejemplo muy simple para entenderlo, es que para comunicarte con el jefe no necesitas la ayuda, la comunicación del secretario, ¿sí? Es decir, que vos podés comunicarte directamente con el jefe y aprovecharlo y pedirle sus bendiciones, sus favores. Y el mismo concepto es que el Islam, si ahora un hombre o una mujer no necesita una tercera persona para ser aceptado, para ser salvada, para acercarse a Dios. Y por eso incluso en el Corán se presenta incluso a una mujer o a dos mujeres como ejemplo para todos los creyentes, ¿sí? Se presenta la esposa de Faraón y luego la Virgen María, la madre de Jesús, la paz sea con él, son presentadas como ejemplos de virtudes, de lealtad, de castidad, de pudor para todos los creyentes, no solamente para las mujeres, sino que para todos. Por eso hay incluso un capítulo entero del Sagrado Corán que es dedicado a Virgen María y es nombrado por su nombre. Y ella tiene una gran importancia en el Sagrado Corán, ¿sí? Y incluso en el Islam, el profeta Mohammed, la paz sea con él, para ahora un poco más adentrarnos en el rol de la mujer en la religión islam, el profeta dijo que el paraíso se encuentra abajo de los pies de la madre, ¿sí? Y eso es como un dicho que contiene mucha sabiduría, y eso muestra, por un lado, que la forma para humano de lograr la salvación en esa vida es a través, en primer lugar, de respetar, honrar y cumplir tus derechos hacia tu madre, porque ella es la fuente de la vida. Si nosotros pensamos, reflexionamos, no estuviéramos aquí si no habrían nuestras madres, y ella es la fuente de la vida, ¿sí? Ella, el Corán enseña que por 9 meses padece tanto dolor, tanto sufrimiento, incluso después también es una
un amor genuino de la parte de la madre. Es el amor más puro que podemos encontrar en el mundo, porque es un amor sin interés, ¿sí? Ella sacrifica sus sueños, su persona, su comodidad, ¿sí? Todos sus intereses por ese ser, ¿sí? Por ese bebé, ¿sí? Y por eso una vez alguien le preguntó al profeta que quién merece más en ese mundo mis favores, mi buena conducta. Y el profeta dijo, tu madre. Y la persona preguntó, ¿y después? Y el profeta dijo, tu madre. Y la persona, esperando nueva respuesta, dijo, después. Y el profeta la tercera vez también respondió, tu madre. Y la cuarta vez dijo, tu padre. Era una forma simbólica para mostrar la importancia que tenga la madre o deba tener la madre en la sociedad, ¿sí? Y por eso dice el Islam que el paraíso se encuentra abajo de sus pies, ¿sí? Y por eso en varios versículos del Corán se menciona, después del mandamiento de adorar a un solo Dios, directamente se encuentra la palabra de respetar y servir a tus padres. Incluso en el Corán se dice que cuando especialmente tus padres llegan a la viejez y ya son personas mayores, ancianos, dice que en esa edad, ¿sí? En particular, incluso si ellos te dicen con algo o con palabras que te molestan, ni siquiera respondas o digas a ellos, uf. Uf es en árabe una expresión como de disrespeto, como uf, ¿no? ¿Sí? Cuando uno se enoja, ¿sí? O no está de acuerdo, ¿no? Pero Islam enseña que ni siquiera digas uf hacia ellos, ¿sí? Por el respeto, ¿sí? Y esos son especialmente que creo que podemos también aprovechar en esos días de las celebraciones, de los encuentros familiares, para también de nuevo corregir, ¿sí? O fortalecer, ¿sí? Nuestros vínculos, nuestros lazos hacia nuestros padres y especialmente hacia nuestras madres. Y luego, el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que ahora también hablando de la mujer, y dijo que el mejor entre ustedes, el mejor, es decir, el mejor de los creyentes musulmanes, es la persona quien trata en la mejor forma a su esposa, ¿sí? Entonces, el primer criterio para ser un buen creyente, un buen musulmán en la vista de Dios, es ser un buen marido, ¿sí? Si vos no cumplís los derechos hacia tu pareja que vive contigo 24 horas por 7 días, entonces no te sirve mostrarte como un creyente o como una persona espiritual afuera, porque ella es la persona que más merece o merece recibir tu paz, tu reformación interna y recibir tu espiritualidad. Por eso dice el Islam que ahí empieza construir la paz en la sociedad, en tu propio hogar, en tu propia familia. Esa es, para decirlo así, la primera batalla en tu vida para lograr la paz en la vida, ¿sí? Corregir. Qué hermoso lo que vas contando, qué hermoso, es tan profundo, es tan profundo. Esta es una primera charla, vamos a tener otra, a todas las que vos me puedas conceder, porque me súper interesa. Es tanto lo que quiero compartir, pero ¿cómo te trataron los argentinos? ¿O qué haces en Argentina? ¿Te sentís cómodo? ¿Hay una comunidad grande de musulmanes? Contame esa parte que también para mí es novedad. Sí, hay una comunidad, es como si ante todo yo aquí en Argentina, como yo vivo en Buenos Aires, entonces, por ejemplo, nosotros cada año también participamos en la Feria del Libro y, por ejemplo, el primer año yo estuve bastante ansioso y no sabía bien ahora cómo me van a recibir, porque nosotros participamos en la Feria del Libro con nuestros stands sobre el Islam, ¿sí? Y no podía ahora prever cómo sería la reacción, ¿no? Pero era todo lo contrario. Yo como tenía mucha también ansiedad, sí, curiosidad, pero me trataron con muy buena onda, como se dice acá, ¿no? Y me trataron realmente con los brazos abiertos y con mucha curiosidad, pero con una buena conducta, con respeto y con una buena intención de saber más, ¿sí? Y de comunicarse directamente con un musulmán. Y eso me pasa también ahora, luego yo viajé a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, y ahí sí la gente tiene quizás un poco más prejuicios, pero cuando ellos una vez que empiecen a hablar contigo, creo que se establece este vínculo de amistad, de diálogo, en una buena forma, en una forma respetuosa. Y eso es creo que algo muy lindo que yo he visto aquí con los argentinos,
Es cierto que hay lamentablemente ignorancia y prejuicios sobre el Islam, pero también lo que no se puede negar es la otra parte, la parte buena de los argentinos, de su cultura, que tienen esa amabilidad, esa calidez y esa forma abierta de comunicarse, ¿sí? Para sacarse sus dudas. Por ejemplo, nosotros el año pasado, yo también fui a Jesús María en ese Ah, festival mira. Sí, y al participamos. festival. Nos invitaron también para poner una exhibición sobre el Islam en el festival. Y yo, por ejemplo, porque en Jesús María vinieron muchas personas también del interior y muchos ni siquiera tenían una idea qué es el Islam, ¿sí? Y ahí como Claro. que me surgió esa iniciativa y yo preparé un cartel que decía, soy musulmán y tenés alguna pregunta, ¿sí? Y preparé ese cartel y empecé a caminar por las calles de Jesús María durante el festival, ¿no? Y podés imaginarte, ¿no? Una persona caminando con cartel, soy musulmán y tenés alguna pregunta. Y no sabes la cantidad de personas que se acercaron, me abrazaron por esa iniciativa y empezaron Los a dialogar. los cordobeses son muy abiertos también, es una cultura muy abierta. Bueno, Sí, públicamente te invito a mi lugar, a la Patagonia. ¿Conoces algo del sur del país? no, pero Alba, sabes que tengo muchas ganas y con mi esposa ya hace mucho estamos hablando. José, ese año Bueno, queríamos viajar al sur y también a Patagonia, descubrirlo, conocerlo, pero seguramente habrá alguna oportunidad donde Dios mediante nos vamos a ver así cara a cara y te voy a bueno, ya avisar y acá, ya está sembrada la semilla. Contame todo lo que quieres. Esto que tenés puesto, te lo tengo que preguntar porque la ropa también es un símbolo. ¿Qué es? ¿Tiene algún sí, valor? sí, es una gorra, no tiene un nombre en particular. Y en el Islam nosotros, cuando hacemos actos religiosos o encuentros espirituales, sean los 5 rezos, nosotros rezamos cada día 5 veces, ¿sí? O cuando rezamos, por ejemplo, nuestro libro sagrado, que es el Sagrado Corán, o como esos espacios como eso, ¿no? Que son espacios espirituales, o donde yo trabajo también o presento en mi función formal, oficial como teóloga al Islam, entonces uso la gorra como también un símbolo, ¿sí? Pero en la vida cotidiana, ¿sí? No hay que usarlo, solamente durante los actos religiosos, espirituales, las ceremonias, nosotros usamos o tapamos el pelo como una forma de expresión de respeto hacia Dios, ¿sí? Y lo mismo pasa Ah, con la mujer. Ella también usa el velo también como una expresión simbólica, pero el uso de la gorra, que no tiene un nombre particular, ni tiene así una importancia teológica, sino que es ahora cualquier musulmán usa alguna forma de gorra, ni siquiera hay una forma en particular. Por ejemplo, esa es una de Indonesia, ¿sí? Lo que me gusta, ¿sí? Pero se puede usar cualquier forma de gorra para taparse el pelo y así se lo hace durante actos o durante momentos religiosos dedicados a Dios, bien. ¿sí? Qué lindo, qué interesante. ¿Y qué los divierte? ¿Cuál es la esencia de un musulmán? Culturalmente, ¿cómo me doy cuenta que estoy con un musulmán? Que yo, el argentino conversa mucho. ¿Ustedes? Ah, primero, y eso también ahora venimos también a tu pregunta anterior, los mitos, ¿no? En la característica, el señal de estar con un musulmán no es que él tenga rasgos árabes o aparezca como un turco, ¿sí? Eso es falso. El segundo, ni es un señal que él hable árabe o que él coma comida árabe o que él sepa cocinar comida árabe, no, tampoco, no es un señal, ¿sí? Um, el único señal para darse cuenta si una persona es musulmán es recibir la paz de su persona, ¿sí? Esa es la única forma, en ese sentido, de darse cuenta si una persona es un creyente, un musulmán o no, que él transmita la paz, la espiritualidad, la fraternidad hacia los demás, ¿sí? Ese es el único criterio para saber, para darse cuenta si una persona es un musulmán o no. Porque en el Islam nosotros, el Islam no representa ninguna cultura, no representa ninguna etnia, ¿sí? Por ejemplo, para ser musulmán uno no tiene que ser árabe, no tiene que hablar árabe. Incluso en el mundo musulmán hoy en día que hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo, solamente 20% son del origen árabe. Es decir, 80% de la población musulmana en el mundo ni siquiera son árabes.
Por otro lado, hay muchísimos árabes, judíos, cristianos, quizás sin pertenecer a ninguna religión, pero son árabes. En mi caso, como yo dije, yo soy alemán, y mis padres son de Pakistán y mi hijo es argentino, entonces tenemos 0% sangre árabe en nuestra cadena, pero somos musulmanes. Luego aquí en Argentina hay también muchos musulmanes argentinos, conversos, para decirlo Mira, así, nacieron como católicos, cristianos, y luego abrazaron la fe islámica. Entonces, no hay ahora, quizás no vas a darte cuenta, por ejemplo, vas a salir con tus amigos, yo también, por ejemplo, juego al fútbol, me encanta, ¿sí? Salgo con mis amigos para comer asado, ¿sí? Vivo la vida cotidiana y así quizás la persona al lado no va a darse cuenta que si eres un musulmán, un cristiano, un judío, ¿sí? Más que nada por... es muy interesante lo que decís. No necesitan aislarse, no viven en un gueto, funcionan como un ciudadano, son normales, digámoslo entre comillas. Aman, juegan, trabajan, sufren, se ríen, Exactamente, exactamente, viven. Álvaro. Esa es la esencia del Islam. Vivir, encontrar o buscar y encontrar Dios quedándote viviendo con todas tus responsabilidades hacia la sociedad, tu entorno, tu compromiso social, tu compromiso familiar, pero el enfoque de tu vida es Dios. Pero Dios no está ahora en las montañas, en el bosque, sino que en la sociedad. Ahí es el momento donde hay que buscar y servir a Dios. Y, por ejemplo, por eso hay un dicho muy famoso en el Islam, que al día de la resurrección, Dios preguntará al humano que yo tenía hambre y vos no me alimentaste. Y el humano se sorprenderá y responderá, Dios, vos todopoderoso, omnipotente, ¿cómo puede ser que yo podía haberte alimentado? Y Dios dijo, o diría, que un humano, alguien de mi creación tenía hambre y te pidió y vos no lo alimentaste, ¿sí? Y eso es la temática, el concepto que presenta el Islam. Encontrar, expresar tu amor hacia Dios a través de amar a su creación. Por eso incluso dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que la caridad no es solamente limitado a actos, a ayuda financiera, ¿sí? Sino que dice la caridad, el servicio hacia los demás empieza también ya con una sonrisa. Y dijo que si vos saludás a alguien con una sonrisa es también un acto de caridad. Y esa es una caridad muy simple, muy barata, muy buena. No gastas nada, solamente tenés que un poco abrir tu boca y mostrar una sonrisa. Y es un acto de caridad porque eso transmite alegría, felicidad, empatía hacia los demás, ¿sí? Y eso es lo que transmite el Islam, que buscar incluso gestos que parecen muy menores, pero pueden tener un impacto muy grande hacia los demás, en la sociedad. Qué interesante, cuando hablaste de los gestos, mi proyecto se llama Comunicarnos. Somos imagen, somos palabra, somos acto. Estoy feliz de este encuentro. Yo te quiero agradecer mucho, sé que es un día especial. Ustedes no celebran Navidad, pero yo leí ayer un artículo que dice, no celebramos Navidad, pero amamos a Jesús. Me pareció interesante también. Tenemos tiempo todavía, si querés compartir algo más, lo que vos me quieras contar es bienvenido. Sí, dale, puedo comentar un poco de ese artículo, de esa iniciativa, porque el lunes también salimos a Puerto Madero también con otro cartel, sí, a Experimento Social, y decía el cartel, soy musulmán y amo a Jesús, la paz sea con él. Y eso fue también más o menos el resumen de ese artículo, que si bien no celebramos la Navidad como una ceremonia religiosa, lo que es cierto que nosotros amamos, celebramos y veneramos a todos los profetas, incluso al profeta Jesús, la paz sea con él, que tiene un gran rol, una importancia significante en el Islam. Y nosotros no consideramos ahora 25 de diciembre como la fecha de su nacimiento, pero lo que el Islam enseña es celebrar a todos los profetas y fundadores de religiones. Y en eso también lo que es importante, y quizás también esas fechas, que son fechas religiosas o tienen su base en un acto religioso, es como que muchas veces, no solamente en el cristianismo, también lamentablemente pasa algunas también en el Islam, que se usa fechas que tienen una importancia religiosa solamente como para celebrarlo en una forma
comercial o como solamente con rituales. Y se pierde la esencia de esas celebraciones, ¿sí? Y eso es donde el Islam pone o hace hincapié de no perder la esencia religiosa. Es decir, que cuando nosotros celebramos ahora a un profeta, y no es malo ahora vestirse en buena forma, regalarse, darse regalos, comer comida deliciosa, es todo permitido, es todo lícito. Pero la esencia de celebrar ahora al profeta Jesús o cualquier profeta es estudiar sus enseñanzas, seguir sus enseñanzas, su ejemplo, sus virtudes nobles, sus sacrificios y adaptar su estilo de vida. Eso debe ser la forma de celebrarlos, ¿sí? Islam enseña, y esa forma de celebración no debe ser limitado a un día, sino que todos los días, 24 horas, permanentemente en tu vida. Y esa es la mejor forma de celebrarlos, y lo que es también importante es rezar por ellos. Por eso nosotros incluso, cada vez que nombramos a profeta Jesús, la paz sea con él, invocamos paz y bendiciones también por su alma. Y en ese sentido, ahora, como dije, si bien no celebramos o no vamos a celebrar la Navidad, pero celebramos todos los días al profeta Jesús, la paz sea con él, y a todos los profetas mensajeros que vinieron para reformarnos, para darnos, para mostrarnos el camino hacia la paz y el amor. Oíme, Marwan, ¿cómo es un día tuyo de oración? ¿O cómo son los rituales? Vos me dijiste que rezan 5 días, pero bueno, el Ramadán, yo sé todo eso, pero bueno, ya tenemos unos minutos más. A mí me gustaría que después cierres con una oración en tu idioma. Ah, qué bueno, sí. Sí, entonces, sí, como que el día empieza en ese sentido. Por ejemplo, hoy yo me desperté a las 4 y algo para hacer mi primera oración, ¿sí? Entonces me desperté porque nosotros rezamos 5 veces durante el día en diferentes horarios. Ahora, por ejemplo, la segunda oración haré después de la entrevista más o menos a la 1, ¿sí? Y así nosotros dedicamos en cada momento de nuestra vida cotidiana, de los 24 horas, 10, 15, 20 minutos, para de nuevo volver a Dios. Y esos 5 momentos, o los 5 rezos, son 5 momentos de purificación, 5 momentos de introspección, 5 momentos de hacer un autoanálisis. Y también lo que muchas veces me gusta es 5 momentos de conectarse, como por ejemplo nosotros ahora tenemos este programa en vivo por Instagram, ¿sí? El rezo es un momento de comunicarse con Dios, cara a cara, ¿sí? Porque nosotros muchas veces en la vida cotidiana, con las preocupaciones económicas, familiares, ¿sí? Lo que sea alrededor, apagamos la voz espiritual. Pero esa es la esencia de nuestra vida, ¿sí? Ese es el alma de nuestra vida, ¿sí? Pero algunas veces lo ignoramos, lo perdemos, y por eso el Islam enseña, y ahora el Islam enseña que es totalmente permitido, legítimo, cumplir tus compromisos sociales, familiares, todo, incluso tus actividades personales, tus hobbies, tus intereses, pero el enfoque es siempre Dios, ¿sí? Porque Él te da, Él es la base, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si no tenés Wi-Fi en tu vida, no podés ingresar a Instagram, no podés buscar, navegar, no podés hacer nada. Y es lo mismo que dice el Islam, que la Wi-Fi necesitas para llevar en adelante tus compromisos hacia tus amigos, la sociedad, el entorno, compañeros, familia. Entonces, si no tenés eso, no podés usar tu celular, ¿sí? Y para eso se necesita Dios en su vida. Y esos son los 5 momentos, ¿sí? Algunas veces nos peleamos, estamos enojados, nos ponemos mal por algo. Entonces, tenemos la oportunidad de rezar, de aliviarnos, ¿sí? De abrirnos, de limpiarnos, purificar nuestros malos pensamientos, la ira, ¿sí? El enfado, ¿sí? La envidia, ¿sí? El orgullo, la arrogancia. Son todos esos momentos donde uno debe esforzarse contra uno mismo. Y solamente para dar un ejemplo de esos 5 rezos, ¿por qué tienen tanta importancia? Una vez el profeta dijo que Satanás, ¿sí? Satanás en el Islam es una expresión simbólica de la maldad, ¿sí? No es una entidad física,
y no, ni es una persona, una tercera persona afuera, ¿no? Y una vez el profeta dijo que Satanás no es alguien o algo afuera, ¿sí? Dijo que ustedes tienen que luchar contra contra el Satanás, pero dijo que Satanás está corriendo en el sangre de cada humano. Y sus discípulos se asustaron en ese sentido, que profeta, entonces usted también tiene Satanás en su cuerpo, en su persona, en su sangre. Y el profeta dijo, sí, pero mi Satanás ya se hizo musulmán. Y la forma de era que mi propia maldad ya se convirtió en una fuente de paz, de bondades, de virtudes. Y yo ya no tengo más esas malas intenciones, pensamientos o sí, cualquier acto de malicia en mi corazón. Y eso es lo que quiere lograr el Islam. Es decir, que Satanás no es alguien o algo afuera, sino que Satanás es tu propia maldad, tu propio egoísmo. Contra eso hay que luchar. Y en ese sentido te sirve Dios, tu conexión con Dios, con el Creador y los 5 rezos diarios. Acá te están saludando, un montón de saludos, viste que después por ahí, cuando yo descargo esto no hay más, me dicen, la culpa no existe en el Islam, como predica la Iglesia Católica, bueno. Nos Exacto. quedan, ¿sí? Contame, ¿querés aclarar algo respecto a eso? Sí, eso es como quien eso. Nosotros no creemos en la culpa, ¿sí? Porque nosotros en el Islam no creemos en el pecado original, ¿sí? Nosotros, el Islam enseña que cada humano nace con una buena naturaleza, con una naturaleza pura. Él es libre del pecado y del defecto, ¿sí? Y el Islam enseña que el pecado de una persona es siempre limitado hacia su persona, es decir, que cada alma es solamente responsable por sus propias acciones y obras. Y Dios dice que ningún hijo ni ningún padre será responsable por los actos de su hijo o, en ese caso, de su padre, sino que cada persona tendrá que solamente rendir la cuenta por su propia obra, por su propia vida. Por eso dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que dijo que cada niño nace como musulmán. Y ahora vos seguramente vas a pensar, eso no es cierto, porque en Argentina 99% no nace como musulmanes, ¿sí? Cuando él dijo que cada niño nace como musulmán, se refiere a musulmán en el sentido, que musulmán literalmente significa alguien que quiere vivir en paz y quiere transmitir la paz hacia los demás, quiere someterse a la voluntad de Dios y así lograr la paz en su vida. Y eso dice el Islam, que cada humano tiene ese deseo en su naturaleza, eso es algo inherente en la naturaleza del humano, lograr la paz a través de comunicarse con el Ser Supremo. Y dice que luego es la sociedad, el entorno, los padres, las familias, que siempre desfían o desforman su buena naturaleza, pero el humano en sí tiene una buena naturaleza. Por eso en el Islam nosotros no tenemos el concepto del pecado original ni de culpa. El Islam enseña que en ese caso yo solamente soy responsable por mis acciones, por mis obras. Y la mejor forma ahora, incluso obviamente somos humanos de carne y hueso, y la mejor forma, nos equivocamos, ¿sí? Pecamos, ¿sí? Nos desviamos, pero la mejor forma es siempre volver a la fuente, y la fuente es Dios. Él es la fuente de todas esas bendiciones, de amor, de misericordia, y Él dice que su misericordia embarca a todo el universo, y se tiene el ejemplo que una vez incluso una persona mató 100 personas, ¿sí? Y ya al principio ya dije que matar a una sola persona es como matar a toda la creación de Dios. Pero cuando él se arrepintió de corazón, ¿sí? Y se arrepintió por todos sus pecados, sus maldades, en ese momento incluso Dios perdonó a esa persona. Y Dios dice que incluso si los pecados de una persona alcanzan hasta el cielo, es decir, que una montaña tan grande con tantos pecados y defectos, pero en el momento que él se arrepiente de corazón y quiere volver de nuevo y de nuevo estar en paz con Dios, Dios también incluso va a perdonar a una persona así, ¿sí? Y eso es el ejemplo también una vez, y ese es el último dicho, no sé por el tiempo, porque vos querés también que cante o querés al final algo, ¿no? Una vez, una mujer, ella en toda su vida no hizo nada bueno, no tenía ninguna buena obra en su vida, ¿sí? Pero una vez se acercó un perro a la mujer que estaba muriendo de sed. Y ella en ese momento se sacó la zapatilla y le dio algo para tomar a ese perro. Y ahí lo salvó de la muerte, de la sed.
y solamente por esa única bondad, ella incluso también entró al paraíso o logró la salvación, ¿sí? Y ese es el concepto de la, para decirlo así, culpa o por otro lado la misericordia de Dios hacia los humanos, es decir, que sus puertas de misericordia, de clemencia, de perdón, están siempre abiertas para el humano durante todo el año, ¿sí? Los 7 días, 24 horas, ¿sí? Y lo que es en ese sentido interesante, que vos no necesitas ir a un lugar en particular, ni buscar una tercera persona, como dije al inicio, no necesitas un secretario, un intermedio, para recibir ese perdón de Dios. Es tu comunicación directa, tu relación directa con el Creador. Y ya está, ¿sí? Y Él te va a Marván, otorgar... Marván, porque tengo miedo de que nos corten y no quiero. Pero después le cuento a la gente, esto va a quedar grabado, después yo lo subo a mi canal de YouTube, así que va a quedar, esta no va a ser la primera charla, ya ahora vas a tener, te voy a molestar bastante, porque me encanta conversar con vos sobre tu cultura, gracias por tu generosidad, y me piden, tenemos tiempo, me piden que recomiendes un libro o 2 libros, algo simple para alguien que no sabe nada. Sí. Puedo recomendar, luego si querés te paso el link, así puedes también dejar el link cuando Dale, vos publiques, dale. de nuestra página, que es ahmadiaislam.org, donde uno puede encontrar los libros. Tenemos varios libros y así se puede leer los libros, y sería por ejemplo la filosofía de las enseñanzas del Islam, o otro libro que es el estudio elemental del Islam. Y incluso Bien. en nuestra página se puede encontrar también el Sagrado Corán, que se puede leer en forma bilingüe, árabe y español. Antes de que cierres vos, porque vos vas a cerrar este encuentro, ¿Sí? yo quiero regalarte esta luz. Esta luz es un símbolo universal, así que ilumine las almas, abrir el Muchísimas, corazón. Esta luz, las velas, la luz es un símbolo del universo, así que lo prendo para mí, lo comparto con vos y con toda la gente que nos está acompañando también. te Y agradezco. te dejo a vos que cierres, como gustes, y estoy honrada de que me hayas concedido este encuentro. Te agradezco, Alba, por el... terminar con la recitación del Sagrado Corán del primer capítulo, ¿sí? Voy a recitarlo en el idioma árabe y luego voy a presentar la traducción, ¿sí? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Voy a presentar la traducción y con eso podemos terminar, que es en nombre de Allah, de Dios, el clemente, el misericordioso. Toda alabanza pertenece a Dios, Señor de todos los mundos, el clemente, el misericordioso, el dueño del día de la resurrección. A vos solo te adoramos y te imploramos por tu ayuda. Por favor, mostranos el camino recto, el camino de aquellos que vos has otorgado tus bendiciones, y luego ellos no se desviaron
y no recibieron tu castigo. Amén. Amén. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a vos, un placer, gracias por el regalo, gracias por ese espacio y fue muy lindo charlar contigo, te agradezco.